Dicen que la Llorona no aparece. Dicen que no se manifiesta. Dicen que solo es un llanto llevado por el viento. Pero eso lo dicen quienes nunca se quedaron escuchando. Porque cuando el llanto comienza, no llega de golpe, no grita, no irrumpe. Primero, es un murmullo, un sonido tan lejano, que uno duda si lo escuchó, o si lo imaginó. Un lamento que se confunde, con el crujir de los árboles, con el correr del agua, con el suspiro de la noche. Y ahí está el primer error. Dudar. Porque en el momento en que dudas, en el momento en que te preguntas si fue real, ella ya te escuchó. La historia comienza, mucho antes del llanto. Comienza en los caminos, que nadie transita después del anochecer. En los ríos, que parecen tranquilos, pero guardan corrientes profundas. En los pueblos, donde las casas cierran temprano, y las ventanas se cubren. Cuando el sol cae, ahí, todos saben. Nadie lo dice, pero todos saben, que cuando el agua se queda en silencio, cuando los perros dejan de ladrar, cuando el aire se vuelve pesado, es porque algo camina cerca. Hace muchos años, cuando la tierra todavía no estaba marcada por carreteras, y la noche era más oscura, vivía una mujer cerca del río. No era un espíritu, no era un monstruo, no era una leyenda, era una mujer, de carne, de hueso, de miedo, tenía la mirada cansada, y las manos siempre frías, como si el agua ya la reclamara. Nadie recuerda su nombre, porque los nombres se pierden, cuando el dolor es demasiado grande, pero todos recuerdan su llanto. Dicen que amó, con desesperación, que entregó su vida a alguien que nunca pensó quedarse, que esperó, noche tras noche, a la orilla del río. Esperó promesas, que nunca regresaron. Esperó pasos, que jamás volvieron a sonar. Y cuando entendió, cuando la realidad cayó como un golpe, algo se rompió. No el corazón. Eso se rompe rápido. Se rompió la razón. El río fue testigo. De todo. De los gritos. De las súplicas. Del silencio final. Y desde esa noche, el agua nunca volvió a fluir igual. Porque el río, recuerda. Muchos creen que la Llorona llora por sus hijos. Pero esa es la versión. Para quienes necesitan un motivo sencillo. La verdad es más cruel. Ella llora porque perdió todo. Llora porque entiende. Demasiado tarde. Llora porque no puede olvidar. Y cuando una pena no se olvida, cuando se repite, noche tras noche, siglo tras siglo, se vuelve eterna. La primera vez que alguien volvió a escucharla, fue un hombre que regresaba tarde. Caminaba junto al río, con la cabeza baja, pensando que llegar rápido era más importante que llegar vivo. Escuchó el llanto, lejano, lento, arrastrado. Pensó que era el viento. Pensó que era un animal. Pensó que alguien necesitaba ayuda. Y ese fue su último pensamiento cuerdo. Porque cuando respondió, cuando dijo en voz alta, ¿quién anda ahí? El llanto se detuvo. Y el silencio fue peor. Desde entonces, quienes han sobrevivido dicen lo mismo, que la Llorona no corre, no persigue, camina, camina lento, seguro, como si supiera que no tienes a dónde huir. Su vestido no flota, arrastra, sus pies no hacen ruido, pero el suelo siente su peso, y su rostro nadie lo recuerda igual. Algunos dicen que no tiene ojos, otros que los tiene abiertos, pero vacíos. Todos coinciden en algo. Cuando la miras, no ves a un espíritu, ves a alguien que sufrió demasiado. Y eso es peor, porque no te quiere hacer daño. Como castigo, te quiere hacer sentir lo mismo que ella. Por eso aparece cuando estás solo. Por eso su llanto suena como alguien buscando a alguien más. Por eso, cuando la escuchas, sientes ganas de acercarte. Porque la Llorona no caza, llama, y solo los que están rotos responden. Desde entonces, el llanto se repite, en distintos ríos, en distintos caminos, en distintas épocas, pero siempre igual. Primero lejos, luego cerca, luego dentro de tu cabeza. Y cuando lo escuchas, ya no importa cuántas historias conozcas, porque el miedo
Borra la lógica. Si alguna vez caminas de noche y escuchas a alguien llorar, no preguntes, no mires, no te acerques, porque si el llanto se detiene, es porque ella ya sabe que la escuchaste. El llanto no siempre suena igual. Ese es uno de los errores más grandes. Pensar que la Llorona tiene una sola voz. Algunos la describen como un gemido largo, arrastrado, que parece venir desde debajo del agua. Otros dicen que es un sollozo seco, entrecortado, como si alguien intentara respirar, después de haber llorado demasiado. Pero hay quienes aseguran que el llanto cambia, que se adapta, que suena como alguien que conoces. Y ahí es donde todo se vuelve peligroso, porque el cerebro reconoce antes de que la razón reaccione. Y cuando crees escuchar una voz familiar, algo dentro de ti se rompe. Hace décadas, un grupo de trabajadores construía un camino cerca de un río antiguo. No estaba en los mapas, pero los viejos del lugar advirtieron, dijeron, que ese río no se tocaba, que no se desviaba, que no se secaba, no por superstición, sino por memoria, porque el agua recuerda más que la tierra. Nadie les hizo caso. Las máquinas rugían, día y noche, rompiendo el silencio, que llevaba siglos ahí. Y entonces, una madrugada, el llanto regresó. No fuerte, no desesperado, tranquilo, como si alguien cantara una canción triste, para arrullar a un niño. Uno de los hombres dejó de trabajar, apagó la máquina, y se quedó escuchando. Dijo que reconoció la voz. Dijo que sonaba como su madre. Una madre que había muerto años atrás. Los demás se rieron, hasta que lo vieron caminar hacia el río, no corriendo, no asustado, caminando, como quien va a casa. Nunca volvió. A la mañana siguiente, solo encontraron sus huellas. Llegaban hasta la orilla, y se detenían, como si el suelo lo hubiera soltado. Después de eso, los animales comenzaron a desaparecer. Primero los perros, luego el ganado. El río creció, sin que lloviera, y el llanto se escuchaba cada noche, más cerca. Los viejos del pueblo dijeron que la Llorona no estaba enojada, estaba despertando, porque ella no pertenece a un solo lugar. Ella pertenece al agua, y el agua conecta todo. Por eso aparece en canales, en acequias, en presas, en ríos secos, que vuelven a correr. Por eso puede escucharse en una ciudad donde el río fue enterrado bajo el concreto. Ella no necesita ver el agua, la siente. Hay algo más que casi nadie cuenta, algo que se susurra cuando la noche es muy larga. La Llorona no siempre se muestra. A veces solo se sienta. Dicen que hay quienes la han visto de espaldas, sentada junto al río, con la cabeza inclinada, el cabello cubriéndole el rostro, inmóvil, y que el verdadero terror no es el llanto, es el silencio, porque cuando deja de llorar, cuando no se mueve, cuando no respira, es porque está escuchando, escuchando, si alguien se acerca, escuchando, si alguien la observa, escuchando, si alguien piensa que puede ayudarla, y cuando decides hablar, cuando decides preguntar, si necesita algo, ella se levanta, lento, demasiado lento, y cuando gira, cuando al fin muestra el rostro, no grita, no ataca, solo te mira, y en esa mirada, no hay odio, hay reconocimiento, como si te hubiera estado esperando, desde hace mucho, porque la Llorona no mata por error. Ella elige a quienes cargan culpa, a quienes arrastran pérdidas, a quienes han amado y han sido abandonados. Elige a quienes saben lo que es llorar a solas. Por eso hay sobrevivientes, personas que aseguran haberla escuchado, haberla sentido, haberla tenido cerca, y aún así vivieron, porque no todos les sirven, solo los que pueden entenderla. El problema es que nadie sabe si es digno o si ya fue marcado, porque cuando escuchas el llanto por segunda vez, ya no es coincidencia,
Es llamado. El segundo llanto nunca llega igual que el primero. El primero confunde. El segundo advierte. Hay quienes dicen que cuando la Llorona te llama por segunda vez, ya no usa voces conocidas. Usa recuerdos. No escuchas palabras. Escuchas momentos. El ruido del agua golpeando piedras. El crujido de ramas mojadas. El eco de pasos que no recuerdas haber dado. Y en medio de todo, ese sollozo. Más bajo. Más cercano. Como si estuviera detrás de ti. En los pueblos antiguos, los abuelos decían que cuando el llanto suena lejos, está cerca. Y cuando suena cerca, ya no está afuera. Está contigo. Hay registros. Escritos a mano. En cuadernos que nadie quiso conservar. Relatos de viajeros. Guardias nocturnos. Veladores. Hombres que juraron no creer en nada. Uno de esos relatos habla de un vigilante en una presa vieja. Su trabajo era simple. Recorrer el perímetro. Cada 2 horas. La primera noche. Escuchó el llanto. Al otro lado del agua. Pensó que alguien se había ahogado. La segunda noche. El llanto venía desde el centro de la presa. No había nadie. La tercera noche. No hubo llanto. Hubo respiración. Pesada. Lenta. Como si alguien mojado se secara al aire. Cuando giró la linterna, la luz tembló. Y entonces la vio. No flotando. No caminando. De pie. Sobre la superficie del agua. El vestido pegado al cuerpo. Oscuro. Pesado. Y los pies. Apenas tocando. Como si el agua no se atreviera a tragarla. No gritó. No lloró. Solo levantó la cabeza. Y el vigilante entendió. Sin que nadie se lo dijera. Que ella no buscaba niños. Ni almas perdidas. Buscaba testigos. Alguien que pudiera cargar con la memoria. Porque la Llorona no es solo una mujer. Ni un castigo. Es una herida. Una herida que el tiempo no cerró. Y como toda herida, necesita sangrar. Por eso su llanto no se apaga. Por eso vuelve. Una y otra vez. En distintas épocas. Con distintos nombres. Pero el mismo dolor. Hay algo más. Que rara vez se dice. Cuando alguien desaparece. Después de escucharla. No siempre muere. Algunos regresan. Diferentes. Callados. Con la mirada. Perdida en el agua. Personas que ya no duermen. Que evitan ríos. Que no pueden escuchar a un niño llorar. Porque en cada sonido. Escuchan el eco. El eco de una mujer. Que no busca venganza. Busca ser recordada. Y cada vez que alguien cuenta su historia, ella se acerca. No para castigar. Para escuchar. Porque mientras alguien pronuncie su lamento, ella sigue existiendo. Y cuando el último deje de hacerlo. Cuando el último río se seque. Cuando el último canal sea cubierto. Cuando el último niño deje de temerle. Entonces, ella cruzará. No hacia el descanso. Sino hacia algo peor. El silencio. El problema con la Llorona. No es verla. Es entender. Cuando ya te vio a ti. Porque no aparece de golpe. No se muestra completa. Primero, te enseña el entorno. El agua. Siempre el agua. Ríos que no recordabas. Canales que creías secos. Arroyos que aparecen. Solo de noche. Hay quienes juran que el agua se mueve diferente. Cuando ella está cerca. No corre. No fluye. Espera. En los archivos más antiguos. Anteriores incluso a la conquista. Se habla de una figura. Que caminaba entre los lagos. Antes de que hubiera pueblos. Antes de que hubiera nombres. No lloraba. Gritaba. Y no llamaba a sus hijos. Advertía. Decía que algo venía. Que algo se iba a perder. Que el mundo iba a cambiar. Después. Cuando el agua fue encerrada. Canalizada. Robada. El grito se volvió llanto. Porque ya no había nada que advertir. Solo algo que lamentar. Los monjes que intentaron escribir su historia coincidían en algo inquietante. Mientras más intentaban describirla, más detalles olvidaban de sus propias vidas. Fechas, nombres, rostros, como si al escribir sobre ella, le entregaran espacio. Hay un manuscrito que se interrumpe de forma abrupta. En la última página, solo dice, ya no sé si el llanto viene del río
o de mi memoria. Desde entonces, los relatos cambiaron. La Llorona comenzó a aparecer. En casas, en calles, en ventanas, siempre mojada, siempre silenciosa, hasta que alguien la notaba, porque cuando la ignoras, no existe, pero cuando la miras, ya es tarde. Hay testimonios de personas que escucharon su llanto dentro de su propia casa, no afuera, dentro, en el baño, en el patio, en el lavadero, como si el agua la hubiera seguido. Y siempre, antes del llanto, un silencio espeso, un silencio que presiona los oídos, como si el mundo aguantara la respiración. Una mujer en Oaxaca relató que la escuchó mientras lavaba ropa. Pensó que era su vecina, hasta que el reflejo en el agua no coincidía con nadie. El rostro no se movía. Cuando ella se movía, solo la observaba. Desde entonces, no volvió a usar espejos, porque entendió algo que pocos aceptan. La Llorona no se manifiesta afuera, se manifiesta en lo que refleja, en lo que devuelve. Por eso el agua, por eso la noche, por eso la memoria, porque todos, en algún punto, hemos perdido algo, y ella sabe exactamente qué fue. Por eso su llanto no siempre suena triste, a veces suena cansado, a veces aliviado, como si hubiera encontrado a alguien más que recuerde. Y cuando eso pasa, no se va, se queda muy cerca, tan cerca, que comienzas a soñar con ríos, con manos mojadas, jalándote suavemente, no para ahogarte, para que mires, porque una vez que ves lo que ella perdió, ya no puedes desverlo. Hay una regla que casi nadie menciona cuando se habla de la Llorona, no porque no la conozcan, sino porque no quieren aceptarla. Ella no busca niños, busca testigos. Los niños solo escuchan mejor. En comunidades cercanas a ríos antiguos, se repite un patrón. Siempre es la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, la hora en que el cuerpo duerme, pero la memoria permanece despierta. Quienes la escuchan no reaccionan con miedo inmediato. Primero sienten una tristeza que no les pertenece, un peso en el pecho, sin causa, recuerdos que no son suyos, una mujer que nunca tuvieron, un hijo que nunca perdieron. Y luego, el sonido no es un grito, es un llamado roto, como alguien que lleva siglos pronunciando el mismo nombre, hasta desgastarlo. Los ancianos dicen que si intentas ayudarla, ella se aleja, pero si sientes lástima, se acerca, porque la compasión es una forma de permiso. Hay un caso documentado en un pueblo que ya no aparece en mapas, porque el río lo devoró. Los habitantes comenzaron a soñar el mismo sueño, una mujer caminando, con los pies sangrando, dejando huellas de agua. No lloraba, susurraba, y en el sueño, todos entendían lo que decía, aunque nadie pudiera repetirlo al despertar. Una semana después, el río creció, sin lluvia, sin aviso, solo creció, como si algo hubiera regresado. Desde entonces, se dice que la Llorona no siempre anuncia muerte, a veces anuncia retorno, porque no es solo una madre, es un recuerdo que se niega a desaparecer. En la ciudad, ella cambió. El cemento no la detuvo, solo la transformó. Ahora aparece en drenajes, en coladeras, en tuberías que gotean, personas que viven solas. Han escuchado pasos mojados, en pasillos secos. Han encontrado huellas que desaparecen cuando las tocan. Y siempre, el mismo detalle. El agua nunca está fría, está tibia, como si acabara de dejar un cuerpo. Los psicólogos intentaron explicarlo. Hablaron de culpa, de trauma colectivo, de sugestión, pero ninguno pudo explicar por qué. Personas sin contacto entre sí describían el mismo rostro, no un rostro definido, sino uno que parece cambiar cuando intentas recordarlo, como si la memoria se negara a fijarlo, porque fijarlo sería invitarlo. Hay quienes dicen que si la escuchas decir tu nombre, no corras, no reces, no respondas,
Porque eso significa que ya te reconoció. Y la Llorona no reconoce a cualquiera, reconoce a quien también perdió algo, en silencio. Por eso, muchos desaparecidos fueron vistos por última vez, cerca del agua, no porque ella los arrastrara, sino porque fueron a buscarla, creyendo que solo era una leyenda, sin entender que algunas leyendas no persiguen, esperan. Cuando se habla de la Llorona, ella no siempre se aparece. A veces, habita. Hay casas, levantadas sobre cauces antiguos, donde el agua ya no corre. Pero recuerda, en esas casas, las tuberías gimen, aunque estén nuevas. Las llaves gotean, solo por las noches. Y los espejos, amanecen empañados, como si alguien hubiera respirado. Frente a ellos, las familias que viven ahí, comienzan a cambiar. Primero, los niños despiertan llorando, sin poder explicar por qué. Dicen que soñaron con una mujer sentada en la orilla del río que nunca han visto, que les canta, no una canción, sino una promesa. Los padres creen que es imaginación, hasta que los niños empiezan a caminar dormidos, hacia el baño, hacia el patio, hacia la puerta, siempre descalzos, siempre en silencio. Los vecinos dicen que han visto sombras pasar frente a las ventanas, mojando el suelo, sin dejar charcos, que el aire huele a río viejo, a lodo, a hojas podridas. Hay un testimonio que nunca se publicó, una grabación en la que un hombre describe cómo comenzó a escucharla. Antes de dormir, no lloraba, le hablaba, le decía que ella también había confiado, que ella también creyó, que alguien cuidaría lo que más amaba. La voz no venía de afuera, venía de adentro, de la pared, de la almohada, del recuerdo. El hombre desapareció. 3 días después, en su casa, solo encontraron el baño inundado. No había rastro de violencia, solo el espejo, escrito con dedos mojados. No fue mi culpa. Desde entonces, se repite la misma advertencia. Entre quienes saben escuchar. Si escuchas a la Llorona, dentro de tu casa, no abras la puerta, no busques la fuente, no intentes grabarla, porque cuando ella entra, no sale, se queda, en los rincones húmedos, en las grietas, en las noches largas, y poco a poco, la casa deja de ser refugio, se convierte en orilla. Hay quienes juran que ella aprende, que observa, que recuerda, que cada generación la vuelve más precisa. Ya no grita, como antes, ahora susurra, porque aprendió que el susurro obliga a acercarse, y quien se acerca, termina escuchando. La pregunta, la única, que la Llorona hace siempre. ¿Tú qué perdiste? Dicen que cuando una historia termina, el miedo se va, pero el miedo no se va, aprende a quedarse. Cada leyenda que escuchaste no vino del pasado, vino de más cerca, de los ríos que ya no ves, de los caminos que evitas, de las casas que crujen, aunque estén vacías. Y la Llorona sigue llamando, porque el dolor no aprende a callar. Estas historias no se contaron para asustarte, se contaron para advertirte, porque hay reglas que nadie escribe. No aceptes ayuda en caminos solitarios, no sigas voces que dicen tu nombre, no mires cuando el instinto dice huye, y sobre todo, no creas que las leyendas necesitan que creas en ellas. Ellas creen en ti. Si esta noche apagas la luz y sientes que el silencio pesa, no te muevas, no preguntes, no respondas. Tal vez solo sea tu imaginación, o tal vez acabaste de escuchar un eco. Esto fue Ecos de Rada, donde las historias no se cuentan, se quedan. Buenas noches. Y recuerda, si algo te observa desde la oscuridad, no es la primera vez.